Vamos a entrar a la palabra del Señor el día de hoy. Y esta palabra tiene... es como las cosas que Dios hace maravillosas. Primero quiero decirles que ayer tuvimos la reunión de varones y estuve compartiendo con los varones un tema acerca de la importancia de gestionar nuestras crisis. Les hablé de lo que hoy en día se conoce como inteligencia emocional. La palabra de Dios habla de inteligencia espiritual, ¿sí? Y les hablé de cómo nuestro Señor Jesucristo preparó en poco tiempo a sus discípulos precisamente para que ellos pudiesen llevar a cabo esta misión que Él dejó a los apóstoles, y era necesario que ellos aprendiesen a manejar, a gestionar las crisis, a gestionar sus emociones, porque lo que se iban a enfrentar, como lo sabemos, iba a ser algo muy difícil. Hoy en día estamos atravesando situaciones difíciles y hay un efecto, un impacto a nivel emocional. Recuerden que las emociones están en nuestra alma. Les hablé yo a los varones ayer de que si nosotros no gestionamos nuestras emociones, nuestros sentimientos desde el espíritu, si pretendemos gestionarlos a nivel del alma hacia el exterior, estamos en un grave problema. Porque Dios, quien es el que nos ha creado, es nuestro creador, que nos creó a su imagen y semejanza. Él nos da todos los elementos necesarios para que nosotros podamos vivir una vida plena, la plenitud que Cristo vino a traernos, en medio de las tribulaciones, en medio de las situaciones difíciles que vamos a enfrentar. El Señor dijo que antes de su venida estaríamos viviendo situaciones bastante difíciles. Y creo que 2000 años después de su venida, pues nos acercamos más a su segunda venida. Y estamos viendo cómo el mundo entero está viviendo una serie de situaciones bastante fuertes. Nosotros nos podemos centrar en nuestro país, en Venezuela. Estamos viviendo situaciones difíciles, sí. Pero el Señor sabía eso. Ahora bien, Él nos ha dado las estrategias, nos ha dado los elementos necesarios para que nosotros podamos mantenernos firmes. Por eso siempre le pedimos al Señor, cuando vamos a escuchar su palabra, que esa palabra sea revelada a nuestro corazón, que su palabra se haga viva en nosotros para que nos lleve a una renovación en nuestra manera de pensar y aplicar estos principios en nuestra vida. Lo que hoy llaman inteligencia emocional, la palabra de Dios lo llama inteligencia espiritual. Gestionar nuestras crisis, gestionar nuestro impacto a nivel del alma desde el espíritu, gerenciar, gobernar, que sea el espíritu el que gobierne el alma, para que de esta manera todo aquello que es natural ser impactados por los acontecimientos, es natural en determinado momento llegar a sentir algunas de estas manifestaciones que se generan en nuestra alma debido a lo que vivimos en nuestro entorno. Eso es algo natural. Nosotros no somos superhéroes, no, somos seres humanos que nos impactan los acontecimientos o las situaciones en las cuales vivimos. Por eso el Señor nos da su palabra, nos da sus principios para que nosotros podamos, en función a esos principios y a su palabra, vivir de acuerdo al plan, al propósito que Él ha establecido para nuestra vida. Hemos venido hablando hace algunos domingos ya en una línea acerca de lo que representa, lo que significa, lo que opera en nosotros el saber, primeramente, que somos una nueva creación, somos una nueva criatura. Estoy hablando hoy a todos aquellos que hemos nacido de nuevo, y si alguno no entiende este concepto, es nuevo, todavía no entiende, no se preocupe. Lo más probable es que al final de este tiempo pueda ya entender lo que significa nacer de nuevo. Nacer de nuevo, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, es un milagro que opera en nosotros.
pero empezamos a hablar desde hace algunos domingos que el nacer de nuevo genera en nosotros una transformación, ya que todas las cosas viejas quedan atrás, ahora todo es hecho nuevo para una nueva vida en Cristo. Hablamos también de lo que representa morir, ser sepultados y resucitar en Cristo. Sí, en el bautismo hablamos de que todo aquel que se ha bautizado con esa convicción de saber que bautizarse es precisamente morir a esa vieja naturaleza, ser sepultado en Cristo y resucitar en Él. Y que si nosotros resucitamos en Cristo por medio del bautismo, somos transformados necesariamente, ya que no vamos a resucitar igual que como fuimos, ¿sí?, sepultados. Hay una transición, esto tiene un significado profundo que debemos de tener en cuenta. Y la semana pasada, recuerdan, hablamos de lo que es ser revestidos en Cristo, lo que significa tener a Cristo en nosotros, ¿sí? Ese vestido que está en nosotros. Hemos venido en esta línea hablando y ayer les comentaba a los varones y lo comenté hoy en el primer servicio y vamos a tomar esta palabra como base de la enseñanza de que nuestro Señor Jesucristo nos dio a conocer, lo primero que hizo fue la misión a la que Él vino. Él anunció y dijo a qué había venido. Hay muchas cosas que Él hizo, pero cuando Él sale del desierto, después de ese tiempo que estuvo en el desierto y inicia su ministerio, lo primero que Él hizo fue un sábado ir a la sinagoga, como era su costumbre, y pidió que le permitiesen leer los rollos, leer las escrituras. Y entonces pidió el rollo del profeta Isaías. Tomando el rollo del profeta Isaías, empezó a desenrollar, a buscar los rollos, las escrituras, unos rollos muy grandes, ¿sí?, hechos en piel. No había capítulos ni versículos, eso fue posterior ya que se hizo. Así de que él empezó a leer el libro, el rollo del profeta Isaías y buscó una sección especial. Llegó a un punto y cuando llegó a ese punto empezó a leer, porque allí estaba, allí en esa sección de este rollo, se había establecido ya como una palabra profética cuál sería la misión de Jesús, del Mesías. Así de que él tomó el rollo y empezó a leer y empezó a decirles a los que estaban allí presentes: por cuanto el Espíritu del Señor está en mí, me ha ungido para, y empieza a dar lo que les digo el día de hoy, es la lista, vamos a decirlo así, de lo que es su misión, o sea, la misión que él vino a cumplir entre nosotros. Y si ustedes quieren leerlo, está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, versículo 18. A partir de allí se empieza a relatar lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que dijo él es lo siguiente: me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Pobres aquí. El significado de esta palabra no es como muchos la han malinterpretado. A los pobres, a los que tienen poco, a los que no tienen recursos, a los que no tienen casa, a los que no tienen que comer. No, Jesús no vino a darle buenas nuevas nomás a los que no tenían casa o a los que no tenían que comer. No, Jesús vino a darle buenas nuevas a todos. ¿A quién se refiere como pobres? ¿Cuál es el significado de esta palabra pobre en los originales? Pobre es aquel que desea, aquel que está consciente que tiene una carencia de algo, que necesita algo. Eso es el concepto de pobre. Muchas veces nosotros vemos que alguna persona, cuando se le está dando el mensaje o se está predicando la palabra, algunos dicen: no, eso no es para mí, yo no lo necesito, no me interesa. O sea, ellos no sienten esa necesidad, sienten que están completos. Ellos no son pobres. ¿Sí? Ellos no son pobres, ellos creen, no que no lo sean en la realidad, sino que ellos creen que no lo necesitan. En cambio, cuando tú
reconoces y sabes que necesitas una palabra, que necesitas el conocimiento, bueno, pues el Señor dijo, yo he venido para darles buenas nuevas, ¿sí? A todo aquel que anhela, que sabe, que necesita, que tiene en su corazón ese deseo. Así de que este es uno de los primeros elementos de la misión de Jesús. Dice así, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué es lo que quebranta el corazón del ser humano? Lo que quebranta el corazón del ser humano es todo aquello que no está en el propósito de Dios, que no fue diseñado por Dios. Dios nos diseñó, nos dio nuestro corazón, puso en nosotros el espíritu, está nuestra alma, y todo lo que Dios diseñó para nosotros es para nuestro bien. Dios no diseñó absolutamente nada que fuese contrario a nosotros mismos. Lo que quebranta el corazón es lo que está fuera de la voluntad de Dios, fuera del plan, del propósito de Dios. Así de que Él ha venido a sanar todo aquello que nos daña. Esto es lo que hoy en día entendemos y se conoce como la sanidad. Pero la sanidad no es solamente falta de perdón, la sanidad no es solamente el no haber perdonado, etcétera, sino son muchos elementos los que pueden dañar al corazón del hombre. Dijo el Señor, he venido a pregonar libertad a los cautivos. ¿Quiénes estaban cautivos? Todos. Antes de Jesús, todos eran cautivos. Jesús vino a morir en la cruz para redimirnos, para pagar por nosotros. Antes de que Jesús muriese en la cruz del Calvario, todos eran cautivos. Después de Jesús, al haber Él pagado en la cruz del Calvario, al haber derramado su sangre en la cruz, todo aquel que le entrega su corazón, le entrega su vida, que le acepta como Señor y Salvador, es justificado, es redimido y deja de estar cautivo, viene a libertad. Así de que esa es otra de sus misiones. Él vino a pregonar, a anunciar que ya había libertad y que esa libertad era por medio de la justificación, por medio de la fe en el sacrificio de Él en la cruz del Calvario. Vista a los ciegos, por medio de Él se abrirían nuestros ojos espirituales al nacer de nuevo. Al conocerle a Él y tener vida en el Espíritu, podríamos tener ya nosotros esa capacidad de poder ver el reino. Antes de Jesús ellos no podían ver el reino. No lo podían ver porque no tenían vista espiritual. Estaban ciegos. Hoy en día, al nacer de nuevo, se abren nuestros ojos espirituales y tenemos esa capacidad de poder ver el reino y poder entrar al reino de Dios. Y a poner en libertad a los oprimidos. Y esta es la palabra en la cual hoy nos vamos a centrar. ¿Qué es la opresión? ¿Qué genera opresión en el hombre? ¿Qué es lo que genera que el ser humano viva bajo esta opresión? Porque el Señor vino, parte de su misión, dijo, a poner en libertad a los oprimidos. Hay una diferencia entre cautivos y oprimidos. Voy a decirles algo. Hoy en día hay libres que ya no son cautivos, pero que viven oprimidos. ¿Están entendiendo esto? Porque la cautividad, fuimos redimidos de la cautividad, fuimos hechos libres de la cautividad por medio del sacrificio de Jesús. Pero la opresión es producto de otra cosa diferente. La esclavitud era por el pecado desde Adán, al haber sido destituidos de la gloria de Dios, la humanidad estaba cautiva y Jesús vino a pregonar libertad en su sacrificio. La opresión, ¿sí? La opresión es la que se genera
por el quebrantamiento del corazón. Por eso Él dice, he venido a sanar a los quebrantados de corazón, a darle libertad a los oprimidos. Así de que aquí es donde vamos a centrarnos el día de hoy en nuestra enseñanza. ¿Por qué? Porque no podemos cerrar los ojos a la situación que estamos viviendo. Y que, como les digo, es algo natural que seamos afectados en nuestras emociones, en nuestros sentimientos que radican a nivel de nuestra alma. Y si queremos gestionar todos estos eventos de nuestra alma hacia afuera a través de nuestro razonamiento únicamente, esto nos puede llevar a graves problemas. Porque precisamente la opresión se produce a nivel de nuestra alma por lo que se genera en nuestro entorno. Puedes llamarle temor, angustia, depresión, desesperanza, todos estos conceptos que se generan como fruto o producto de lo que nos rodean, es lo que viene y golpea directamente a nuestra alma y es lo que nos mantiene oprimidos. Y esto lo podemos sentir todos, o lo sentimos todos. Pero el Señor, que nos conoce, porque Él nos creó, nos da los elementos necesarios, nos da la enseñanza, nos da el alimento, nos da los recursos, para que nosotros, una vez que somos libres de opresión, nos mantengamos libres en ello. De hecho, yo quiero hacer referencia a un versículo, que aunque este versículo está en un contexto muy claro, cuando el apóstol Pablo habla a la iglesia de los Gálatas, en esta carta que él envía, después de haberlos dejado firmes en la fe, en el conocimiento de Cristo, Pablo se entera que un grupo de judaizantes empieza a atacarles fuertemente y a convencer a muchos que ya habían aceptado a Cristo, que habían aceptado la muerte de Jesús en la cruz como justificación por sus pecados, les había dado libertad por medio de la fe. Ahora están empezando a ser llevados nuevamente a la esclavitud de la ley, al concepto de lo que es el judaísmo. Y cuando Pablo se entera de esto, envía una carta a la iglesia en términos muy fuertes, hablándoles de esta situación. Y en el capítulo 5 de la carta de los Gálatas, en el versículo 1, precisamente les dice Pablo a la iglesia, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. En este caso, que está escribiendo Pablo, le dice, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, haciendo referencia a este concepto judaizante que se estaba introduciendo. Bueno, hoy yo quiero tomar esta misma declaración del apóstol Pablo, esta primera parte de este versículo, y decirle a la iglesia, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Estad firmes en la libertad de la opresión, porque Cristo vino a darnos libertad, ¿sí?, de esa opresión que hay en nosotros. Si alguien que ha nacido de nuevo, que ha resucitado en Cristo por el bautismo, que ha sido revestido en Cristo, que recibe la palabra de Dios, la revelación de la palabra en su corazón, que se revela a su vida, que sabe que Cristo vino para hacerle libre de opresión, para sanar su corazón quebrantado, ante los eventos que estamos viviendo, tiene en su corazón ese depósito desde el cual puede gerenciar, puede gobernar el alma para que los golpes que recibe este estado en el cual nosotros lo identificamos como opresión. Al llegar en la mañana, una miembro de la iglesia, hablando con ella, saludándola, me decía, tengo miedo. Yo le dije, pues la palabra de hoy es para ti. Quiero que la escuches muy bien. Es natural tener temor, sí, pero ¿cómo debemos gestionar? Por eso ayer que le hablaba a los varones, les hablaba
de inteligencia emocional o inteligencia espiritual. Les recordaba cómo Jesús preparó a sus discípulos. Jesús le hablaba a sus discípulos y en una ocasión Andrés y Felipe se acercaron a él y le dijeron: Señor, ahí hay unos griegos que quieren hablar contigo. Y Jesús les respondió y les dijo: la hora ha llegado de glorificar al Hijo. Si no, la semilla no cae a tierra y muere, no dará fruto. Y ellos, me imagino que se quedaron viendo y diciendo: pero si yo lo que le estoy preguntando es que lo quieren ver. ¿Cuál era la respuesta? Sí o no, al rato, no puedo, estoy ocupado. Pero no, el Señor les respondió otra cosa completamente. Y ellos tuvieron que gestionar esto, decir: bueno, ¿será que el Señor no nos escuchó, no nos hizo caso? ¿Qué pasó? ¿Sí? Todo lo que hizo Jesús lo hizo con un propósito. ¿Recuerdan el día que estaba Pedro con él y que Pedro quiso hacer interferencia a su propósito y que volteó Jesús y le dijo: apártate de mí, Satanás? ¿Se imaginan hoy que yo le dijera a alguien eso? Alguien que venga a tratar de desviarme de mi propósito, hacer tropiezo, y los hay, y que yo voltee y le diga: apártate de mí, Satanás. No lo vuelvo a ver. Bueno, si no es que, quién sabe, me acusa, me manda. No, ¿imaginan ustedes? En cambio estoy hablando del Señor. Si les digo, si aquí cuando le aplico normas con la finalidad de hacer las cosas bien, se me levantan y me dicen que quién soy yo para eso, donde les diga: apártate de mí, Satanás. No. Bueno, como les digo, no lo vuelvo a ver. Yo creo que no vuelve a pararse en la iglesia. Hay dos cosas por las cuales ya no vienen. He descubierto. Una, por ejemplo, a veces, si me piden algunos, no todos, algunos que me piden prestado, ya los conozco, les digo: dame un abrazo. Me dice: ¿por qué? Porque es la última vez que te voy a ver. Pues unos días mejor no vienen para no pagar, pero bueno, eso es otra cosa. Estamos hablando de inteligencia emocional. ¿Cómo gestionar nuestros problemas? ¿Sí? Cuando el Señor te da una palabra, cuando una palabra se revela en el corazón, ¿recuerdan cuando Pedro llegó con el Señor y le dijo: Señor, esa palabra que estás dando es muy dura, se están yendo los discípulos, se está yendo la gente? Y Jesús volteó y lo vio a los ojos y le dijo: ¿y tú también te vas? No, yo no. No, yo no me voy. ¿A dónde más iré? ¿Quién más tiene palabra de vida más que tú? ¿Y qué le dijo el Señor? Eso te lo reveló el Espíritu. ¿Sí? Bueno, pues toda palabra que el Señor te ha revelado está en tu espíritu y desde allí es donde tienes que gestionar los conflictos emocionales que produce en tu vida las situaciones que estamos viviendo, lo que está generando a nuestro alrededor. Jesús dijo que nosotros tendríamos tribulación, viviríamos en medio de la tribulación. Por eso es que nos dio los elementos necesarios para nosotros vivir en la plenitud de Cristo. No es que yo tengo mucho temor. Sí conozco al Señor, pero yo vivo lleno de temor y de angustia. A ver, ¿hay acaso una palabra en tu corazón, una palabra revelada que dice, que establece que el amor de Dios echa fuera todo temor? Ah, sí, y entonces, no, pero eso es otra cosa. ¿Cómo que es otra cosa? Esa es una palabra dada por Dios para tu vida. Porque Él sabía que tu naturaleza llegaría a sentir temor por muchos eventos que puedan suceder en tu vida. Así es de que Él dice: bueno, tú vas a sentir en determinado momento temor, habrá situaciones que generen temor en tu vida, pero ¿cómo vas a gestionar ese temor? ¿Cómo vas a gestionar la crisis que pueda generar ese temor en tu vida? Bueno, yo te voy a dar una palabra, yo te voy a establecer en ti una verdad, un fundamento de tu fe, y yo te voy a decir a ti que yo soy tu Padre, que yo estoy contigo y que mi amor manifestado en tu corazón echará fuera todo temor, porque sabrás que yo te tengo en mis manos. Y allí cambian las cosas. Allí es donde nosotros empezamos a gestionar las crisis. El cristiano no es un superhombre que no es afectado por las situaciones. No, somos afectados.
Somos muy afectados, claro que sí. Pero no estoy hablando de que seas afectado o no, estoy hablando de cómo gestionas la crisis. ¿Desde dónde debes de gestionar tu crisis? Muchos quieren gestionar sus crisis externamente con los acontecimientos, viendo otras cosas, y simplemente del alma hacia afuera, o buscando inclusive, no, tómate un tecito de esto y vas a ver que te vas a sentir tranquilito. No hay tecitos que te hagan poner tranquilo, habrá algunos que te duerman, pero cuando despiertes vas a despertar peor, ¿sí? El Señor nos ha dado todo lo necesario. Sí, aquí hay una palabra que dice, estad firmes en la libertad en la que Cristo te ha dado. Y cuando Jesús dijo aquí había venido, Él dijo, yo vine para darles libertad a los oprimidos. Y si yo he nacido de nuevo, si he sido transformado en Cristo, si he sido revestido en Cristo, si mi mente ha ido renovándose por medio de la revelación de la palabra, debo de tener en mi corazón esa palabra revelada de Dios, que será la base desde la cual voy a gestionar mis crisis, mis situaciones. ¿Para qué? Para mantenerme firme en la libertad a la que Cristo me ha traído. Les voy a dar un ejemplo de esto. Nosotros hemos tenido crisis fuertes, claro. Recuerdo cuando llegamos, hace 21 años, pasamos situaciones fuertes, que gracias a Dios que mi esposa y yo estábamos unidos en un mismo sentir, con una palabra en nuestro corazón, pero hubo momentos difíciles cuando llegamos, fuertes. Y esas crisis que vivimos, pudimos nosotros gestionarlas y vencerlas gracias a lo que había en nuestro corazón, a la palabra que Dios nos había dado, a la cual nos aferramos y la convertimos en nuestro fundamento. Yo sabía que iba a ser difícil, pero no sabía cuánto. Y tan lo sabía que iba a ser difícil, les comentaba ayer a los varones, que antes de salir de México yo quemé mis naves. Hay un pasaje en la historia de México cuando llegó Cortés a conquistar México, que llegaron de Cuba en 3 barcos, y una vez que desembarcaron todas las tropas, Hernán Cortés le dijo a sus capitanes, vayan a los barcos y enciendan los polvorines y quemen las naves. Imagínense ustedes aquellos soldados que acababan de llegar a una tierra completamente desconocida, que no sabían ni dónde estaban, y de repente ven allí en Veracruz que habían llegado aquellas embarcaciones incendiándose. Era su único medio para regresar. Sin esos barcos sabían que no regresarían a España nunca más. Y cuando ven eso y le dicen a Cortés, mira, pero ¿qué hiciste? Y él dijo, conquistamos y regresamos o morimos aquí. Y como yo sabía que iba a estar difícil la cosa, yo quemé mis naves en México y dije, o conquistamos o morimos. Sí, porque no hay otra. Pero había algo, aparte de nuestra voluntad, lo que había en nuestro corazón. Una palabra que Dios nos había dado para venir a este lugar. Y eso fue siempre nuestro fundamento. De allí nos aferramos. Algunos años después, un día yo recibí un diagnóstico. Fui a ver a un doctor, me hizo unos exámenes, abrió el sobre, sacó la hoja y así de una, sin nada. ¿Tienes cáncer? Ah, bueno. Uno aparenta mucha serenidad, mucha fortaleza. Por dentro sientes que la sangre se te va, no a los talones, que se te sale. Te pones helado. Allí empezó la crisis. Una crisis que afectó tremendamente mis emociones. Escuché el diagnóstico. Los doctores que me estaban viendo, la doctora Betty Bastidas, que parte nuestra de la iglesia aquí con nosotros, ha sido mi doctora de cabecera, inmediatamente me dijeron, se tiene que operar inmediatamente, porque si no el cáncer se va a extender y puede hacer metástasis. 3 meses antes de esto, estando aquí predicando, estaba con nosotros el profeta Manuel Laguna.
se acercó con mi esposa y le dijo, dile a Luis que el Señor me mostró que su enfermedad no es enfermedad de muerte. Cuando mi esposa me lo dijo, yo no tenía ni gripe en ese momento. Así de que ella me dijo, mira, el profeta me dijo que tu enfermedad no es enfermedad de muerte. Yo dije, bueno, gloria. Me acordé, recuerdan cuando llegaron aquellos hombres con el Señor y le dijeron, Señor, tu amigo Lázaro está muy enfermo. Y Jesús le dijo, tu enfermedad no es de muerte. Y yo dije, ay, pero Lázaro fue a la tumba. No, bueno, pero después lo resucitó. Le dije, bueno, gloria a Dios, yo me aferro en que mi enfermedad no es de muerte. Me aferré a esta palabra. Y orando al Señor le dije, bueno, Señor, ahora quiero que me muestres qué debo de hacer. ¿Por qué? Porque hay una palabra que se hizo viva en mi corazón. Una palabra que está aquí en las instrucciones que tenemos para los que hemos nacido de nuevo, que dice que si nosotros no tenemos sabiduría, le pidamos a Dios y Él nos la dará. ¿Ustedes han leído ese versículo? Bueno, entonces yo le pedí sabiduría al Señor. Oré y le dije, Padre, dime qué tengo que hacer. Porque por un lado los doctores me están diciendo que tengo que operarme inmediatamente, pero ahora quiero que tú me digas qué tengo que hacer. Oré, y ese mismo día en la mañana, estando yo aquí en mi oficina, vino un hermano nuestro que ya partió con el Señor, un amigo mío. Nunca me había visitado en la oficina donde nos encontrábamos, nos saludábamos, compartíamos, pero él nunca había venido a verme, el hermano Carlos Fuchán. Viene, él se enteró de que yo tenía cáncer y viene, habla conmigo y me dice, mire, pastor, me enteré de esto. Le digo, pues sí, así es. Me dijo, mire, antes de que usted tome cualquier decisión, antes de que se vaya a operar, le recomiendo que vea a este doctor. Y me entregó una tarjeta. Yo le dije, ay, gracias. Yo me imaginé en ese momento que era un especialista, un oncólogo, un cirujano, un hombre, sí, o sea, dije, bueno. Pero cuando reviso la tarjeta, veo que era un médico naturista. No era ni cirujano, no, era un médico naturista, ¿no? Pero compartí con mi esposa y le dije, mira, sucedió esto. En la mañana oré, le pedí al Señor dirección. Y más tarde en mi oficina llegó el hermano Fuchán, que nunca había ido, en años de que tengo de conocerlo, y fue únicamente a decirme esto. Así de que si yo le pedí dirección al Señor, le pedí sabiduría, y luego pasó esto, pues yo lo tomo como que es Dios el que me está mostrando esto. Me dijo, bueno, vamos. Y nos fuimos a Barquisimeto a ver a este doctor. Duré 8 meses aquí, predicando. 8 meses sabiendo que en mi cuerpo había un tumor que estaba creciendo, con cáncer. Todos los días. Lo primero que escuchaba, si yo prendía la televisión para ver algo, era, alguien se murió de cáncer. Si yo volteaba los ojos, ¿no te pasaba a ti igual? ¿A ti también? Bueno. Nunca antes había escuchado tantos casos de cáncer ni gente que se moría como en ese tiempo. Y todos los días yo tuve que gestionar esa crisis. Dormir sabiendo que en mi cuerpo había esto. Y yo sé que Samuel sabe muy bien de lo que estoy hablando, porque tú pasaste por esto. Pero había una palabra en mí, en la cual yo me aferré. Una palabra que se había hecho viva en mi corazón. Aparte de todas las promesas que hay en su palabra. Y desde allí, desde mi espíritu, yo gestionaba lo que en mi alma generaba, el saber lo que había en mí. Desde mi espíritu yo estaba controlando lo que sucedía en mi alma cuando mis hijas se me quedaban viendo así con ojos de asustada, ¿verdad, Georgie? Y me preguntaban, papá, ¿cómo estás? O la que vive en México me llamaba y me decía, papá, ¿cómo te sientes? ¿Qué vas a hacer? Yo captaba en ella su angustia, su temor. Y eso te golpea en el alma, en tus emociones, en tus sentimientos. Pero desde mi espíritu tomaba la palabra, esa palabra que se había hecho viva, y fundamentado en esa palabra, anclado en esa palabra, gestionaba mis emociones. Y eso me permitió permanecer 8 meses haciendo lo que ese doctor me mandó hacer.
Mi cuerpo empezó a vencer esa deformación, ese cáncer. Él me dijo, Dios te dio un cuerpo para que seas sano, la enfermedad no viene de Él. Lo que pasa es que no lo has cuidado correctamente. Te voy a enseñar a cuidar bien tu cuerpo para que tu cuerpo haga lo que Dios le mandó a hacer. Y empecé a hacerlo. Y empecé a ver un gran proceso de recuperación en mí. A los 8 meses, por circunstancias, me tuve que operar. Pero antes de operarme, me hicieron 6 biopsias. 5 de ellas salieron positivas. El día que fui al quirófano, estaba allí la doctora Betty Bastidas, y me abrieron para empezar la intervención. Me iban a cerrar, ya no iban a seguir, porque a simple vista ya el cáncer se había extendido. La doctora Betty le dijo al cirujano, siga adelante, porque el pastor tiene una palabra y está aferrado a esa palabra, y él dijo que su enfermedad no era de muerte, siga adelante. Duré 8 horas en quirófano. Cuando mandaron el tumor a Caracas a examinarlo para determinar cuál iba a ser el siguiente proceso a seguir, a los 15 días regresó el dictamen, y ese dictamen dice, porque todavía lo tengo, no se encontró traza alguna de cáncer en la muestra que se mandó. ¿En qué momento Dios hizo el milagro? No lo sé. Y aunque es un testimonio hablar de los milagros que Dios hace en nuestra vida, lo que quiero hablarte hoy es de la gestión de la crisis, de lo que genera en nuestra alma este tipo de situación. Mire, son crisis quizá más fuertes que las que pueda uno vivir por situaciones externas. Pero si tú las gestionas desde la palabra de Dios revelada en tu espíritu, para controlar tu alma, estás haciendo lo que Dios diseñó para ti. Eso se llama inteligencia espiritual. El mundo la conoce como inteligencia emocional. ¿Sí? Un ser inteligente es aquel que, conociendo la palabra de Dios, nuestro Creador, nuestro Padre Celestial, esa palabra que se ha revelado en tu corazón, y la aplica, ¿sí? La aplica. Eso es inteligencia, aplicar el conocimiento. Hay personas que tienen mucho conocimiento, pero no lo aplican. No puedo decir que sea una persona inteligente el que conoce y no aplica el conocimiento. Eso no es ser inteligente. Inteligente es aplicar el conocimiento que Dios te da para precisamente vivir en la plenitud que Él tiene. Las tribulaciones seguirán y aumentarán. Ay, en lugar de decirnos que vamos a salir de aquí, no. Quizás saliendo de aquí te encuentres con una noticia bastante fuerte. Quizá algunos de ustedes ya lo sepan. Yo no estoy aquí para dar malas noticias, yo estoy aquí para dar buenas nuevas. Pero al salir te encontrarás con varias noticias que quizá traigan un impacto en tu vida. ¿Cómo lo vas a gestionar? ¿Te vas a llenar de temor? ¿Te vas a llenar de angustia? ¿Vas a empezar a tomar decisiones sin consultar a Dios, sin buscar la dirección de Dios? Muchas personas han tomado decisiones equivocadas porque caen en desesperación, porque una serie, muchos viven deprimidos, una depresión tremenda, viven angustiados, viven llenos de temor, ¿sí? Esa no fue la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que nosotros vivamos en paz. Dice el apóstol Pablo, les voy a leer lo siguiente: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Ay, pero ¿cómo vamos a tener paz en Dios con todo lo que está sucediendo? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No lo veas con tu razonamiento. Ve al Espíritu con la palabra revelada. Ah, pero es que yo no hay palabra revelada en mi corazón. Bueno, pues empieza a pedirle a Dios que te la revele. Ahí sí, yo ya no puedo hacer más nada. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
vuestros corazones, tu espíritu y tus pensamientos en Cristo. Fíjense bien, aquí viene el consejo. Van a decir, bueno, sí, todo muy bonito, pero ¿y qué hago? Ahorita que escuchen las noticias, ahorita que saliendo de aquí van a empezar el WhatsApp, te van a caer como 50 mensajes. Te recomiendo 15 días sin WhatsApp ni Facebook. Vas a ser feliz. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. ¿Qué es verdadero para ti? Lo primero es lo que Dios te ha revelado. Eso es lo verdadero. Lo que estás viviendo, tu realidad, eso es lo verdadero. Hay quienes se la pasan pensando en lo que pudiese pasar. Eso no es verdadero. Eso no es verdadero. Lo verdadero es lo que ya se te ha dado. Lo verdadero es lo que ya está en ti, lo que ya se ha revelado. Lo verdadero es que tú eres un hijo de Dios. Lo verdadero es que Cristo vino a pregonar libertad, a liberarte de la opresión. Lo verdadero es que tienes herencia en Él. Lo verdadero es que Él está contigo, que Él dijo, tendrás tribulación, pero no tengas temor, yo estaré contigo. Eso es verdadero. Lo verdadero es la revelación de la palabra de Dios a tu corazón, más todo aquello del medio externo que te rodea, en lo cual tú tienes certeza, seguridad de ello. Así es de que el primer consejo está en qué debemos de mantener nosotros nuestra mente, en aquello que es verdadero, en todo lo honesto. En eso debemos de pensar, en todo lo justo. Si tú te la pasas pensando todo el día de hoy en todo lo injusto que tú ves, en la noche vas a terminar hecho no sé qué cosa, no vas a poder dormir. Te lo aseguro. Vas a estar oprimido, vas a estar molesto, vas a estar... ¿Por qué? Porque has estado pensando en todo lo injusto. Pero si tú te dedicas a pensar en lo justo, te dedicas a pensar en todo lo que es puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, dice, en eso pensar, entonces ¿qué sucederá? La paz de Dios, dice el apóstol Pablo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El apóstol Pablo lo aprendió esto. El apóstol Pablo, recuerden, estaba preso, encadenado en un calabozo. Imagínense el impacto a nivel de su alma, de sus emociones, de sus sentimientos, verse en esa condición. Pero allí encadenado, allí en el calabozo, el apóstol Pablo cantaba cánticos de alabanza y se gozaba en lo que era verdadero, se gozaba en lo que era digno de alabanza, se gozaba en lo que era justo. ¿Y qué más justo que hay que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros? Pablo lo aprendió. Duró 3 días después de haber naufragado el barco en el que iba en una fuerte tempestad. ¿Sabes lo que es estar flotando en el mar 3 días? Sabiendo que en cualquier momento llega un de esos pescaditos grandes que hay en el mar y sí, si algunos hasta tienen miedo que les salga un tiburón por la regadera del baño. Sí. Pero él aprendió a gestionar sus crisis desde la seguridad de lo que había en su corazón. Lo golpearon, lo dejaron por muerto en las murallas de la ciudad. Pero eso en nada afectó su propósito y la meta que sabía que tenía por delante. Se levantó y siguió predicando el evangelio de salvación. Por eso le dice Pablo a los filipenses, eso que ustedes vieron de mí, eso que ustedes escucharon de mí, eso que ustedes aprendieron de mí. ¿Qué fue lo que aprendieron de Pablo? El evangelio del reino. ¿Qué fue lo que escucharon de Pablo? Las buenas noticias de salvación. ¿Qué fue lo que vieron en él? La aplicación de esos principios en la gestión de sus crisis para seguir hacia adelante en el propósito que él había dado. Dice, y si ustedes hacen eso, el Dios de paz estará con vosotros. ¿Sentirás los efectos de la tribulación? Sí. Y quiero orar antes de que termine este servicio, que quiero pedirles que como iglesia oremos.
Desconocemos hasta dónde la profundidad, la verdad de las noticias o lo que esté sucediendo. Sabemos que hay mucha desinformación y a veces no sabemos hasta dónde es cierto o no es cierto. Y con mucha responsabilidad se los quiero decir. Pero también como iglesia tenemos que levantar nuestra oración y clamar a Dios. Yo les decía en el primer servicio que a veces somos como los niños, somos niños. Y así cuando escuchamos orar a los niños, a veces vemos que oran de tal forma que nos impacta, pero a veces sonreímos por lo que un niño pide, ¿sí? Pero eso es lo que los niños sienten. Pues a veces nosotros somos como niños. Y yo he escuchado, y quizá yo también lo he hecho en determinado momento, que hemos orado y le decimos al Padre, le decimos a Dios, Señor, toma control de esta situación. ¿Alguno de ustedes ha dicho eso? ¿Sí? Yo quiero preguntarle, ¿y Dios cuándo ha perdido el control de algo? ¿Dios cuándo perderá el control? No, Dios nunca pierde el control. Dios, es soberano, tiene todo el poder. Dios no pierde el control. Los que descontrolamos las cosas somos nosotros. Lo que debemos de hacer es decirle al Señor, gracias Padre, porque tú tienes el control de todas las cosas. Pero Dios nunca lo pierde. Dios nunca lo pierde. Aunque a veces lo digamos, porque así como los niños le pedimos a Él, ¿sí? Toma el control, Señor. Y Él así sonríe y dice, ay, hijo, si yo no lo he perdido. El que lo has perdido eres tú. ¿Sí? Así de que le damos gracias a Dios porque Él tiene el control de todo. He recibido algunas noticias en este momento acerca de una situación muy fuerte que al parecer se está generando en el país. Cuando lleguen estas noticias a ustedes, recuerden la palabra del día de hoy. No permitas caer en opresión. No permitas que suceda lo que esté sucediendo, te pueda afectar más allá de lo que Dios, ¿sí?, por todo lo que te ha dado a ti, puedas tú gestionar. Recuerda, el amor de Dios echa fuera todo temor. Pongámonos de pie y pidámosle a Dios que lo obre en todo.